Joaquín Ricardo García nació en Santiago un 18 de enero de 1952, hijo de Joaquín Ricardo Balaguer y de Brinia García. Vivió hasta el año 1957 en la calle José Trujillo Valdés, hoy Restauración, después de volver del exilio en el año 1964, con miras al proceso electoral del año 1966, se muda a la casa de la familia en la Máximo Gómez, en donde dormía en la habitación de don Pipín, don Joaquín Balaguer Lespier, padre de Joaquín Balaguer Ricardo. Se traslada a Miami en el 1968 y regresa a terminar el bachillerato en La Salle, en Santiago. Entra a la Universidad Madre y Maestra en 1969 y luego continúa sus estudios en la FIU, donde se gradúa de Ciencias Políticas en 1974. Fue secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, embajador en Washington y canciller de la República Dominicana entre 1988 y 1991. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra entrega de La Crónica TV. Hoy un programa sumamente especial para mí, pues tenemos aquí en el estudio a don Joaquín Ricardo. Don Joaquín, bienvenido a su espacio, a donde usted viene todos los días, don Joaquín, todos los días. ¿A qué hora, don Joaquín, usted está aquí ya? Entre 7 y 9. Entre 7 y 9. Lunes, martes y miércoles. Yo me honro de decir que don Joaquín también es parte de mi familia, es el padre amoroso de mi querida sobrina Emma. Así es. Emma, el regalo que nos dio la vida y que ella a su vez nos regaló a nosotros, a Luis Rodrigo, que es el nieto amado de don Joaquín. Mi único nieto. Su único nieto varón y un personaje, como estábamos hablando fuera de cámara. Todo un personaje. Un personaje. Yo agradecido de estar aquí presente, tuve la oportunidad de conocer a su padre. No tratarlo por la diferencia de edad, pero sí lo suficiente para saber que era todo un caballero, un hombre muy preocupado por su país, que siempre quiso lo mejor para esta nación, que en los momentos en que le tocó representarnos en el extranjero lo hizo con dignidad, con mucha altura de miras y siempre teniendo presente el bienestar de la República Dominicana. Asistí en una o dos oportunidades a la Crónica Radial, o sea que para mí también me trae memorias importantes de personas que me brindaron la acogida a un joven que irrumpió en el medio político simplemente porque el dedo milagroso del presidente Balaguer me señaló para ostentar la Secretaría General del partido el 14 de septiembre de 1980 y estuve 10 años al frente de esa institución. Tuvo 10 años. 10 años. Pero durante esos 10 años, ¿en qué usted fue también canciller? Sí, entre el 80 y el 86, que era la época de la oposición, ahí lo que llegamos al gobierno, ahí yo estuve inmerso plenamente en las actividades partidarias. En el 86, por razones que el presidente Balaguer entendía que todas las personas que tuvieran una posición dirigencial partidaria de cierta importancia debían salir al extranjero. Tuve la suerte, la fortuna de que él me explicara. Me dijo, es muy sencillo. Ustedes son la correa de transmisión entre el partido y el gobierno. Lo que yo he encontrado aquí ahora, a mí me toma alrededor de 2 años arreglar la economía dominicana. Yo necesito que ustedes salgan al extranjero porque si no, ustedes van a tener la presión de la militancia reformista solicitando empleos y yo no voy a poder complacerlo porque el país tiene que entrar en un plan severo de austeridad y de recorte en términos de la nómina pública para yo poder resolver los problemas económicos del país. Una vez que yo resuelva, sí ustedes pueden regresar y entonces yo puedo comenzar a complacer
en cierto modo, los requerimientos de la militancia reformista. Eso fue siendo usted secretario general. Sí, ya habíamos ganado, entonces ahí me envía a Nueva York durante un tiempo. ¿Y la tomó conjunto a todo, con todo lo que tenían un prácticamente con todos los que, hubo algunos que no quisieron, pero se quedaron entonces fuera del gobierno, no tenían en ese sentido la presión, específicamente uno. Otros, como el doctor Juan Aristides Tavera Guzmán, fue nombrado embajador en Naciones Unidas, otros fueron llevados a otras posiciones, pero recuerde, el país no recuerda, pero aquellos que estaban vinculados al partido pueden o deben recordar que fue la época en que ningún secretario de Estado, no eran ministros, eran secretarios de Estado, sí, era del partido, ninguno. Pero Pichardo de Educación venía de la madre maestra, no tenía ningún vínculo con el partido. Norberto Quesada, creo que es la agricultura, no tenía ningún vínculo con el partido. Ninguno de los secretarios de Estado tenían vínculos con el partido. Ninguno, con excepción de Rafael Bello Andino. Pero Rafael es una persona que comprendía perfectamente la situación y en la posición que estaba tampoco la gente iba mucho a... Pero ninguno de los secretarios de Estado eran del partido. Entonces, así cumplimos. De Nueva York yo vine para acá de nuevo, me trajeron a la Cancillería y entonces ahí estuve. Ya en el 90, antes de salir de la Cancillería, yo entregué la Secretaría General precisamente a Juan Aristides Tavera Guzmán, que regresó de Naciones Unidas para ocupar ese puesto. El de secretario general del partido. Pero Juan Aristides también fue canciller de la República. Sí. También fue canciller de la República. Después de mí, cuando yo salí, él estuvo como 2 años en la Secretaría General y después de mi salida, él fue quien me sustituyó. Mire, don Joaquín, yo quiero seguir porque no podemos evitarlo. El tema de la política y más en mí que lo heredo, no lo puedo evitar. Pero yo quiero dedicarle un poquito a hablar un poco de don Joaquín. ¿Dónde nació don Joaquín? Y un poquito de ese trayecto de don Joaquín desde su nacimiento, donde hizo sus primeros estudios. Y muy importante, cómo comienza, cómo entra don Joaquín a ese mundo de la política. ¿Qué lo apasionó? ¿Qué lo llevó? Mi familia es de Puerto Plata. Mis padres y mis tíos, los hijos de Lidia y de Aquilino, Lidia, la hermana mayor del presidente Balaguer, y de Aquilino, que era hijo de Buenaventura Ricardo, hermano de la mamá del presidente, o sea que eran 2 primos que estaban casados, nacieron en Puerto Plata. Pero ya mi generación nace en Santiago. Yo nazco en Santiago un 18 de enero de 1952. Y pronto comenzamos porque en 1956, el 28 de agosto de ese año, muere don Joaquín Balaguer Lespierre. El padre del expresidente Joaquín Balaguer. En Santiago vivía su mamá, doña Carmen Celia. Vivían 2 hermanas junto con su padre, Isabel y Alicia. Cuando muere su padre, entonces el entonces era secretario de la presidencia. Era secretario de la presidencia. Va y busca a su madre y le dice, es hora de irnos a Santo Domingo, porque ya aquí en Santo Domingo vivían sus otras hermanas. Ana Teresa vivía en Ciudad Nueva. ¿Cuántas hermanas tenía el expresidente? 7. 7 hermanas. 7. ¿En qué posición de las hermanas Quinto. estaba? No. ¿Cuál era la hita? En el orden de edad era Lidia, después venía Isabel, después venía Alicia, después venía Ana Teresa, que es conocida como la Hita. La hita. La más pequeña, la Hita, la más pequeña. Ajá.
Entonces después de ella venía él, El expresidente. que era el Hito. El Hito. De ahí viene el más pequeño. Después de él viene Rosa Amelia. Después de Rosa Amelia viene Emma Antonieta y después de Emma viene Carmen Celia, que es la más pequeña. Esa nació... Doña Emma fue la que siempre estuvo al frente de la Cruzada del Amor, ¿cierto? Sí, eso comenzó en los años 70. Bueno, pero Entonces, les sigo por exacto. dónde yo llego. Usted, En el cuando lleguen a la 56 van a capital. buscar a su mamá. Él va a buscar a su mamá y su mamá le dice, yo no me voy a Santo Domingo sin Kilo, que era mi padre. Porque como eran de los sobrinos de más edad, los otros sobrinos que eran mis tíos también eran mayores. Y después venía López, que nació en el 24, 25, y después venía Carmen Rosa, que es la hija de Rosa. Ni Alicia, ni Isabel, ni Emma tuvieron hijos. Entonces, nos trae a Santo Domingo. Mi padre desempeña las funciones de oficial mayor de la Secretaría de Justicia. Ya están radicados acá. Ya estamos aquí en el 57, 58, por ahí. Vienen los sucesos del 61. El presidente le dice a mi padre, hay que sacar a los muchachos. Mis hermanas, que eran mayores que yo, son mayores. Una ya murió, que era Rita y Ángela Argentina, mejor conocida por Virginia, salen a Miami. Pero mi madre se niega, como yo era más pequeño, dice, no, yo me quedo con él. Entonces nosotros salimos de la casa, nosotros vivíamos en una casa alquilada en la Galván, esquina Moisés García, y nos fuimos a la Máximo Gómez 25. Entonces ahí dormíamos en la sala de Emma, dormía mi papá y mi mamá, y yo dormía en un catre. La Máximo Gómez es donde vivía. Sí, la casa donde vivía. Exacto. Esa casa hoy en día pertenece al cáncer, pero era la casa donde vivía, porque él ya estaba construida. Cuando su madre viene en el 56, en el 57, perdón, 56, final del 56, ella viene por un momento a una casa que él alquila en lo que termina esa casa. Esa casa de la Máximo Gómez fue terminada alrededor del 57 por ahí. Porque todavía estaba viva mi abuela. Mi abuela muere en el 57, en marzo, pero o sea, fue a finales del 56, en principio del 57. Entonces nos vamos a la Máximo Gómez en el 61, en medio de todo ese berenjenal que ocurre para un adolescente, era algo nuevo, y ya comenzamos a vernos envueltos en todo el proceso. Viene el 16 de enero, el 17, el cruce de la Anunciatura durante unas horas, porque se decía que unas turbas iban a asaltar la Máximo Gómez 25. Su madre fue pasada en hombros por dos escaleras que se pusieron ahí existía, todavía hay un pedazo en la fundación, una especie de malla ciclónica que era que dividía la Anunciatura de la casa de la Máximo Gómez 25. Por ahí pasan a su madre. Unas horas más tarde, cuando ya se verifica que no hay ningún peligro, regresan a la Máximo Gómez. Estamos viendo unas imágenes ahí de don Joaquín con el expresidente Balaguer. Es en algún momento dado de Cancillería. Después de eso, entonces, venimos a la Máximo Gómez. El presidente Balaguer se queda asilado en la Anunciatura. Y sale el 8 de marzo de 1962 a Nueva York. Nosotros nos quedamos en la casa. Habíamos intentado salir en abril, pero en abril, cuando vamos a salir, era en ese entonces lo que se llamaba el lechero de Pan American. Le decían el lechero porque se paraba en Puerto Príncipe, Kingston, Montego Bay, y después entonces iba a Miami. De la línea aérea Pan American. Pan American. Cuando estamos ya al borde con los motores encendidos, por la radio interna del avión se oye a Aquilino Ricardo Balaguer que se presenta a la puerta del avión. Mi madre, muy atenta, se da cuenta que lo van a sacar, entonces me coge por la mano y nosotros tuvimos que brincar porque estaban despegando la escalerilla. La idea era que nos fuéramos y dejar a mi padre aquí. Nos desmontamos,
Nos fuimos, a mi padre lo requisaron, lo acusaron de llevarse un dinero que no tenía en la mano y él publicó al día siguiente una carta pública que yo la guardo conmigo en los periódicos diciendo que no era más que una persecución simplemente por el parentesco con el presidente Balaguer. Y finalmente, por gestiones que se realizaron ante el miembro del Consejo de Estado, don Luis Amiamatió, nos consiguieron el permiso y el 20 de mayo de 1962 salimos al exterior. Para mí fue una fecha significativa porque para un joven adolescente, la primera vez que tú montas en avión, llegas a Miami, una ciudad desconocida, conozco a tía Bienvenida Ricardo Martínez, que había estado casada con Trujillo, fue su segunda esposa, que era prima del presidente Balaguer, donde estaban mis hermanas y Audé, su hija. Entonces ahí pasamos un mes y medio, nos fuimos a Nueva York. Ya en Nueva York llegó posteriormente el presidente Balaguer. Un mes más tarde llegó el presidente Balaguer, llegó Emma, llegó con Mario, llegó Carmen Celia, la más pequeña, con don José Pachó, que era el esposo, e Ibelice, mi querida prima, que está viva todavía. Y bueno, ahí nos dividimos en el sentido que ellos se fueron hacia el Alto Manhattan, nosotros nos quedamos en el centro porque era más fácil conseguir trabajo. Ya habíamos conseguido trabajo mi padre y mi madre en la parte baja. Yo fui a una escuela en la que me becaron, una escuela católica. Católica. Sí, porque quedaba de que fuera una escuela católica, no que fuera una escuela. Entonces, en esa escuela, que se llamaba el Sagrado Corazón de Blessed Sacrament, que quedaba ahí en la 70, 71 y Broadway más o menos, estuvimos ahí hasta el año 64. En el 64 venimos de nuevo a Santo Domingo para hacer la campaña del 66. Mi padre viene a Santiago para ayudar en la elaboración del programa, en otras cosas más, junto a don Augusto Lora y otras figuras importantes de Santiago. Es decir, que la política, en cierto modo, a mí me marcó desde muy joven. Desde pequeño. Desde muy joven comenzamos a vivir lo que era el exilio, que es toda una enseñanza. Hay que saber lo que es el exilio. Es toda una enseñanza. Y eso que llegamos a una ciudad muy amigable, porque en ese momento los dominicanos eran buscados por los negocios en Nueva York por su dedicación y honestidad. Dos palabras que no se me olvidan. Eran gente que se dedicaban a trabajar y que eran honestas. Bueno, papi tuvo exilio también en Nueva York, estuvo también exiliado. Había un bar que se llamaba el Alamac, que era la meca de todos los exiliados en ese momento en Nueva York. Estaban mansos y cimarrones. ¿Por qué mansos y cimarrones? Perdón, ustedes regresan en el 64. El 64. En el 63 fue... No, nosotros estamos fuera. Pasado Sí, el golpe de Estado del presidente Bosch, pero nosotros estuvimos fuera, porque al presidente Balaguer no le permitieron una entrada. Para las elecciones de ese año no le permitieron entrada. A Juan Bosch no quedó más remedio, que también se la tenía prohibido el Consejo de Estado, pero finalmente, ante la fortaleza exhibida por el presidente Bosch y otras peticiones, logró entrar al país. Aunque ya había entrado con el presidente Balaguer, que abrió las puertas a los exiliados. Fue cuando llegó una delegación que envió el presidente Bosch, que estaba compuesta por Ramón Castillo, Nicolás Silva y se me olvida un tercero más que estaba en ese momento. Bueno, el tema es, venimos, al ganar en el 66, nos vamos fuera del país. Yo regreso ya en el año 74, pero ya graduado, pero fui un momentito a Santiago durante un año a enseñar en la Madre y Maestra por razones estrictamente personales. Salí fuera a estudiar algo de posgrado en la Universidad de la Florida. Y de FIU me gradué. Me fui a la universidad en el 74, me fui a la Universidad de la Florida, que es la universidad estatal, es la más grande de la Florida.
un pueblecito, está situado en Gainesville, un pueblecito pequeño, donde había 95,000 estudiantes, 5,000 profesores, y los nativos del pueblo eran alrededor de 8,000, 9,000 personas. Entonces era la universidad del pueblo. Ahí me topé con muchos dominicanos que estaban estudiando en el área de agronomía, tiene una escuela magnífica de agronomía, otros que estaban estudiando otras áreas. Y después en el 77 vengo a Santo Domingo y ya me integro por completo al gobierno y a la política partidaria. Yo tenía mis ideas. Después de 78, de la campaña de 78, yo le dije al presidente cuando ya se iba, conversamos y entre otras cosas le dije, yo voy a iniciar una escuela de formación política en el partido. Entonces iniciamos esa escuela de formación política de manera muy rudimentaria, porque no teníamos los medios a nuestro alcance. Enseñábamos una vez a la semana los sábados, le dábamos formación política a los estudiantes del Distrito Nacional. Eso estaba en la misma casa en el mismo partido. En el mismo partido. Y entonces ahí se nos acerca el representante de la Fundación Konrad Adenauer en el país, se me acerca, me dice, ¿usted fulano de tal? Dice, sí. Yo sé lo que usted está haciendo, no tenemos interés en ayudar, pero vamos a ayudar después de las elecciones del 82. Mientras tanto, le vamos a mandar una persona que es experta en campaña cuando se acerque el 82, que ustedes participen, pero firmamos después del 82. Entonces yo tuve el honor de firmar por el partido en julio de 1982, junto con una comisión que designó el presidente Balaguer, que estaba doña Margarita Páez, José Osvaldo Leer y el hoy fenecido don Héctor Pereira Ariza. Fuimos a Bonn a firmar, a suscribir en nombre del partido un acuerdo con la Konrad Adenauer. De ahí comenzó ese acuerdo. Paralelamente llevábamos las negociaciones también para el ingreso hacia la democracia cristiana del continente. Eso era con el doctor Aristides Calvani y el doctor Rafael Caldera. Era un COPEI fuerte, una democracia cristiana fuerte en el continente. Y ahí ingresamos en el 85 como miembro pleno de la democracia cristiana. 86 ganamos las elecciones y después, bueno, ahí yo ya les dije que había salido a Nueva York, después vengo para acá. Terminan las elecciones del 96 y yo sigo a su lado porque mi misión no fue nunca la de descollar necesariamente con aspiraciones políticas, nunca la he tenido. Mi misión era estar a su lado y terminar con él. Y la vida me ha puesto en mis hombros un peso que yo no esperaba, que es el tener, nunca soñé que iba a ser yo quien iba a tener la responsabilidad de continuar el legado, tratando de ayudar, de empujar. Jamás yo pensé que iba a ser la persona que iba a custodiar la bóveda donde están los restos de toda su familia, de toda mi familia, por ese lado. Y aquí estamos, no en política activa porque mi corazón pertenece a lo que yo llamo el balaguerismo. La gente dice, ¿qué es eso? Cree que es un invento. No, no es así. El balaguerismo es un conjunto de acciones sistemáticas y de opiniones y acciones que en el orden político, económico y social sostuviera el presidente Balaguer. El Partido Reformista en su momento fue la versión política del balaguerismo. Hoy en día no es lo que yo quisiera. Espero algún día que ese partido proceda a renovarse como debe ser y que algún joven tome las riendas para entonces yo, si todavía estoy en esta tierra y me queda fuerza, ayudar a la proyección de toda una escuela de gobierno que constituyó el presidente Balaguer. Don Joaquín, usted dijo algo que yo siempre he pensado y siempre lo oí también en mi papá, en mi padre, y es que realmente lo que mantenía al Partido Reformista en el poder era el balaguerismo, realmente. Sí, es así. Y que el partido era más que nada un camino, digamos, para ejercer, para practicar el balaguerismo.
¿Qué usted cree que ha pasado? ¿Por qué se divide el Partido Reformista? ¿Usted cree que con la desaparición física del doctor Joaquín Balaguer comenzó a decaer el partido? No, las ambiciones nuestras no nos permitieron ponernos de acuerdo. Es una pena. En el año 2001... ¿Y por qué esas ambiciones, y perdóneme que lo interrumpa, no surgieron en vida del doctor Balaguer? No, surgieron. Pero estaba esa figura que... No, lo que pasa es que eran las aspiraciones a vicepresidente. Nadie se iba a equivocar porque sabía que el peso de Joaquín Balaguer o el peso de Bosch o el peso de José Francisco Peña Gómez era insustituible. Era imposible usted. Pero surgieron, entonces no pudimos... Mire, menciono el año 2000 porque fue la última participación del doctor Balaguer, que en 8 salidas y 45 minutos sacó el 25.6% de los votos. ¿Más que el PLD? Más que el PLD. Más que el PLD conjunto con el BIS. Sacó más cuando le sumaron los votos del BIS. Del BIS. Nos llevó una fracción. Nosotros 25.6 y creo que ellos 25.7 y medio, 8, no más de ahí. De todas maneras, él reúne entonces a los 50 principales dirigentes del partido en la biblioteca de su casa, en la Mahatma Gandhi, y les dice: yo les entrego el partido. Yo hice todo lo que pude, les entrego el partido. Ahí estaban los principales dirigentes del partido. Los principales, Carlos Morales, Jacinto Peinado, los principales dirigentes del partido. Y simplemente las aspiraciones políticas no supimos, no nos hicimos acreedores de ser dignos herederos de ese legado que ese gigante le había dejado al país. Entonces comenzaron las decisiones, los pleitos, los egos a aflorar, y es lo que ha pasado en todos los partidos. En todos los partidos. Las divisiones se producen por los egos a veces personales, no necesariamente por diferencias ideológicas, sino egos personales. Y comenzamos a escoger las personas equivocadas para las elecciones equivocadas. Debíamos escoger a fulano y cogíamos al que no era. Y en las próximas elecciones que debíamos escoger a quien era, cogíamos el que no era. Simplemente por razones de ego. Y entonces el partido ha llegado a un punto que hoy en día... pero yo no puedo hablar de algo que es parte de mi vida. No quiero hablar de ese tema. Sin embargo, don Joaquín, el balaguerismo todavía prevalece. No, claro. O sea, porque en el sentimiento, es un sentimiento, el balaguerismo es un sentimiento que está en el pueblo. En todo aquel pueblo que recibió la mano amiga de quien recibió una casa, una parcela de tierra, de quien recibió cualquier ayuda, el que recibió las escuelas, los politécnicos, los caminos vecinales, los acueductos, las presas. Los que vivieron esa época de Balaguer, todo lo que se los hizo. 6 periodos de gobierno tuvo él. Nunca se olvidan, los que tuvieron en esos periodos de gobierno de Balaguer, nunca olvidan las ayudas y todo lo que hizo el presidente Balaguer durante sus gestiones. Y sobre todo porque él estaba sumamente preocupado por las clases más necesitadas. Siempre gobernó para las clases más necesitadas, desde la reforma agraria hasta otras cosas por ahí más. Entonces, eso sigue vivo, eso sigue latente todavía. En el 2005 se hizo una pregunta, pero no la han vuelto a hacer por conveniencia, de cuál era el político vivo o muerto de mayor incidencia. Y Joaquín Balaguer ganó en una encuesta que hizo el periódico Hoy, sacó un 36-37% versus 22 otros de los dirigentes y 19 otros de los dirigentes que no vienen a cabo, no tienen una utilidad ahora decirlo. No lo han vuelto a hacer de nuevo, esa pregunta sigue siendo. Por cierto, voy a aprovechar su programa solamente para algo que he visto recientemente, que algún sofista se ha puesto a decir que Balaguer era el campeón de la deuda externa. Un hombre que si hay algo que demostró fue aversión a la deuda externa. Entonces yo quiero, Philly, si tú me haces el favor, yo te di una gráfica que quisiera que la pusiera. Quiero que la gente ponga atención a esa gráfica y vea lo que dice esa gráfica. Esa es la deuda pública global externa del país del 66 al 96.
Fíjense que comenzamos con 155.8 millones de deuda y ahí dice entre el 1966 y el 1978, la deuda pública externa creció un 533.8%, equivalente a 831.6 millones de dólares. Hay que hacer notar que en el 78 entregamos la deuda con 987 millones, eso era todo lo que se debía en el país. Entre el 78 y el 86, que fue cuando volvimos al gobierno, la deuda pública externa creció un 272.4%, equivalente a 2.699.6 millones. O sea, la deuda ya en 1986 era de 3.687 millones. Y en 10 años, en el 96, entre el 86 y 96, la deuda pública creció 3.4%. Es decir, solamente sumamos en 10 años 120 millones. Entregamos en el 96 con 3.807 millones de dólares. Esa era la deuda externa del país. Pero hay que resaltar que esa deuda, que parte no es nuestra, porque están las dos administraciones del PRD, del 78 al 86. Sí, porque hubo un... Hay que resaltar que entregó Joaquín Balaguer. Sí, entregó esa deuda externa que es limitada, pero entregó la Kennedy, la Lincoln, la Churchill, la 27 de febrero, el Centro Olímpico, el Jardín Botánico, la Plaza de la Cultura, los parques, Mirador Sur, Mirador Norte, Mirador Este, entregó los acueductos, la reforma agraria, entregó casas, lo que es todo un proyecto de Villa Duarte, entregó de las 33 presas que hay en el país, 23 las hizo Balaguer. De las 12 grandes presas, hoy 13 con Montegrande, que todavía no está terminada, le faltan los canales. De las 13 grandes presas, 10 las hizo Joaquín Balaguer con ahorro interno y la 11ª dejó el dinero. Entonces, cuando usted se endeuda para obras reproductivas, es muy diferente. Que están ahí todavía. Que están ahí. Que usted nunca ha oído que una obra del presidente Balaguer en ninguna de las lluvias ha sufrido ningún daño, ningún deslizamiento, con ningún temblor ha habido ningún problema. Entonces hay que resaltar... de las grandes infraestructuras del país. Hay que resaltar que nosotros entregamos, gracias Fili por haber quitado, entregamos el gobierno con 3.807 millones. Pero 30 años más tarde, la deuda del país pasó de 3.807.3 millones de dólares a 60.000 millones de dólares. Si le agregamos el déficit cuasi fiscal, que son casi 400.000 millones de pesos, yo solamente me limito a eso. 30 años, 3.000 millones. 30 años más tarde, 60.000 millones de dólares. 30 años donde yo puedo decirle lo que hay. 30 años que sí, los gobiernos cada uno ha puesto sus obras, ha hecho sus realizaciones, pero que es el pueblo el que juzga. Claro, y indudablemente la deuda externa ha crecido. Y para serle honesta, es la primera vez que yo oigo que alguien diga que durante el gobierno de Balaguer la deuda externa es la primera vez que lo oigo. Siempre lo hay, pero yo aproveché para hacer esa aclaración, claro, para aquellos que lo lean, para que pueda ver. Dicho sea de paso, este es un estudio que no es mío, ese estudio lo mandé a hacer, se mandó a hacer una firma que se llama Empírica, y están hechos con los datos del Banco Central de la República Dominicana. No están hechos con otros datos. Don Joaquín, mire, indudablemente las cosas hay que decirlas como son. Muchos amaron a Joaquín Balaguer, otros no tanto. Claro. Pero no podemos quitarle que gracias a Joaquín Balaguer, primero que fue una cosa es presidente, gobernante, y una cosa es ser estadista. Y fue un gran estadista. Claro. Y el padre... y gracias a él tenemos la democracia robusta y fuerte de que hoy disfrutamos. No podemos negar eso. Usted no me lo va a decir, pero yo lo voy a decir. Sí.
Hay gente que, así como lo quieren, hay otros que hablan de sus famosos 3 primeros periodos, los 12 años. Los 12 años de Balaguer. Que yo con mucho gusto No. puedo hablar de eso sin le estoy ningún diciendo lo que siempre he oído. De todo el que menciona a Balaguer dice lo mismo, el padre de la democracia dominicana. Lo es. Gracias a él la tenemos la democracia. Lo es porque... Y si no lo saben los amigos televidentes y sobre todo la juventud que no sabe que gracias a Joaquín Balaguer hoy disfrutamos de democracia. Y le voy a decir cómo, muy sencillo. Eso le quería Fue el padre, yo siempre he dicho que es el presidente de las transiciones. La transición del 61, o sea, de la dictadura, como él decía, derribada ya el círculo de hierro que circuía la República durante 31 años, en aquel célebre discurso de Naciones Unidas con los Trujillo aquí en el país, fue el hombre de la transición en el 61. En el 66 fue el hombre de la transición después de una guerra civil fratricida que dejó más de 3.000 muertos y la sociedad dominicana dividida. Comenzó un periodo y su primera medida fue un plan de austeridad. Plan de austeridad. ¿Eso fue en el año? 66. En su discurso inaugural, él dijo que había que coger un bisturí para tratar la llaga que traía el problema económico en la República Dominicana. Y ahí su primera medida fue un plan de austeridad durante unos años que realmente se mantuvo los 12 años. Otra de sus medidas importantes fue el cierre de los aserraderos. Hay que ver la visión de ese hombre de la importancia de los aserraderos, del agua y de todo lo que eso significaba. Y evidentemente también dejó claramente sentado que en su gobierno se iba a restaurar de nuevo el orden constitucional que había sido roto el 25 de septiembre de 1963. Y que el orden, utilizó una frase que lo citaba también Niceto Alcalá Zamora, pero que dice lo siguiente, ya me acordaré de quién es el autor de la frase. La libertad es como el alimento. Podemos vivir algunos días sin él, pero el orden es como el aire. Sin él nos asfixiamos. Entonces Joaquín Balaguer tuvo que enfrentar una oposición que había decidido desde antes de las elecciones del 66, en la Tricontinental de La Habana, celebrada en enero de 1966, antes de las elecciones, Cayetano Rodríguez y creo que José Israel Cuello estaba también presente, dijeron que el próximo Vietnam del Caribe era la República Dominicana. Fue celebrada en La Habana, la Tricontinental. Entonces ese grupo de izquierda decidió, era su derecho, en cierto modo, enfrentar al gobierno y derrocar al gobierno por la vía de las armas, no por las urnas, sino por la vía de las armas. Entonces eso produjo enfrentamientos dolorosos entre las Fuerzas Armadas que tenían que cumplir con lo que establece la Constitución, que es preservar el orden y las garantías constitucionales para la mayoría de los ciudadanos que no quería eso. Se produjeron muertes de jóvenes idealistas que lamentablemente perdieron su vida en esos enfrentamientos, pero fueron jóvenes que también tuvieron que realizar acciones reñidas con la ley. El asalto a los bancos, la quema de Cederías California, el secuestro de personas, el secuestro de aviones, el secuestro de industriales que hubo en el país. Fueron situaciones, el matar miembros de las Fuerzas Armadas para tener armas con que se hace la revolución. Las consignas, que usted puede leerlo, no lo digo yo, lean el libro del señor Rafael Chabut Mejía que se llama Aquí la Izquierda, las consignas que ellos elaboraban. Por ejemplo, el MPD dijo, primero lo mejor al campo, la lucha va a ser concentrada en el campo. Después dijo, no, lo mejor a los cuarteles. Y entró a los cuarteles militares a complotar contra el gobierno. Entonces, eso produjo esas fricciones, esos choques
y esas muertes. Y enfrentó Balaguer grandes retos que tuvo que tomar decisiones quizás difíciles. Desafortunadamente esas muertes se produjeron. Hay que ver, siempre he dicho, de quién es la responsabilidad. Si de esos jóvenes que tal vez estaban detrás de un ideal que no era el correcto, porque después nos dimos cuenta posteriormente que el gran fiasco fue, digamos, lo que era el socialismo o el marxismo, con la caída del muro de Berlín. Si eran ellos que estaban detrás de un ideal o aquellos que sabían con toda claridad que el fin de esos jóvenes no iba a ser el adecuado y que pudieron pararlo y decirle no, vamos a preservar tu vida, ven y entra al partido, vamos a encauzarte, vamos a llevarte. Usted se imagina a esos jóvenes, no quiero mencionar nombres, pero Abel, los demás jóvenes de grandes conocimientos, hoy en día siendo senadores o en el Congreso Nacional, auspiciando leyes o trabajando por la democracia. Grandes políticos, bien sucedido. ¿Por qué esa gente no pararon a esas personas? Al revés, los empujaron a que se inmolaran. ¿Por qué? Los motivaban. ¿Por qué? Los empujaban a que se inmolaran. Ellos no, pero sí esos jóvenes. En el país hay una tendencia a inmolar a la gente que tiene valor. ¿Por qué tenía que morir Manolo Tavares Justo? ¿Quién no sabía que eso era una quimera? Enfrentar a toda una Fuerza Armada con 12 o 14 o 30 hombres maltrechos, sin experiencia en guerrillas. ¿Por qué sacrificaron a Camaño? Todos admiramos al coronel de Abril. Ahora, yo no admiro al que vino en una invasión sediciosa a derrocar el gobierno. Merece toda mi admiración el de Abril, el que defendió la soberanía. Pero eso, ¿por qué a Camaño? ¿Por qué no dejaron a Camaño viniera a hacer política aquí? Un hombre con tanta influencia, que había quedado con tanta simpatía después de defender con gallardía la soberanía nacional contra las botas extranjeras. Tal vez no convenía. Entonces lo llevaron a que se inmolara también. Se fuera a Cuba sabiendo un proyecto que era imposible que pudiera realizar. Entonces, el presidente Balaguer tomó las decisiones correctas y gracias a Dios, hoy en día tenemos un sistema democrático robusto, con más de 60 años, con partidos que funcionan, un país que con todas sus vicisitudes y con todos sus defectos y todo su pasivo social que todavía tenemos con una buena parte del pueblo dominicano, hoy en día es una joya que refulge, que brilla en el área caribeña y en la región, porque tenemos estabilidad, crecimiento y desarrollo. ¿Que hay un pasivo pendiente todavía? Gente por cosas que hacer, sí lo hay. Sí lo hay, pero tenemos que dar gracias. Pero tenemos una estabilidad envidiable. Que envidiable, que cuando yo oigo a gente quejarse del sistema que tenemos ahora mismo, yo digo, señores, por Dios, miren Venezuela, miren Colombia. Claro. Eso es o sea, nosotros somos privilegiados, indiscutiblemente somos privilegiados. Don Joaquín, mire, usted hizo una mención, usted mencionó ahorita algo, y yo quiero empezar lo que le voy a preguntar. Definitivamente Joaquín Balaguer fue el hombre de las transiciones. 63, sí. Porque de alguna manera ahí comienza 66. Claro. Entonces, 78. 78. En el 78, el presidente Balaguer, con todo lo acontecido en la Junta y lo que quieran decir, auspició la primera transferencia pacífica de mando de un partido a otro en 100 años. Antonio Guzmán fue. Entonces, vuelve a otra transición. No fue la primera ni única vez que lo hizo tampoco. No, pero vuelve una transición. Exacto. Pero era la primera. En ese momento era la primera. En 100 años. Pacífica. En 100 años. Exacto. Entonces, entrega, vuelve otra vez la transición del 96. O sea, fue el hombre que preparó prácticamente todo. La reforma del 91-92 nos trajo a donde estamos. Ahora hace falta una nueva reforma fiscal, tributaria y del gasto.
Tal vez no como la que sometió el presidente de la República, hay que buscar la manera de orientar, porque la gente, los impuestos no pueden seguir siendo regresivos y cayendo sobre las personas de menores recursos ni la clase media. El ITEVI se puede bajar y sacar algunos alimentos. Lo que hay que hoy en día es perseguir la evasión fiscal, que es lo más importante. Aquí hay más de, dice Andy de Warren, entre 30,000 y 40,000 empresas que declaran pérdidas. Aquí los hoteles tienen un privilegio de pagar $110 por habitación, aún cobren 900. Y sabemos, don Joaquín, que la declaración de pérdidas muchas veces oculta realmente. No, el negocio sigue funcionando. Realmente declara pérdidas, pero sigue funcionando. Lo que oculta es evasión fiscal, punto. Si nos vamos al área de evasión fiscal, si revisamos esos incentivos industriales para desmontarlo como debe desmontarse, ya hay industrias maduras. La industria del turismo en muchas áreas está madura y necesita que esos incentivos se transfieran a otras áreas como María Trinidad Sánchez, otros polos que van a arrancar de nuevo, Pedernales, otros lugares que necesitan de esos incentivos. Aquí hay que simplificar también los impuestos para evadir la informalidad y que la gente vaya a la formalidad. Tenemos que revisar, suena algo contradictorio, pero hay algunos subsidios sociales que tenemos que revisarlo. ¿Por qué? Porque realmente los subsidios no son, los subsidios sociales están dados para ayudarlo a usted a salir de la pobreza, no a que se constituya en una especie de clientelismo, sino que esos subsidios tienen que ser bien examinados, de que la persona que los recibe los necesita para poder apoyarse en ellos y entonces salir y conseguir un trabajo en la formalidad. Entonces, porque hay subsidios que tal vez no podemos nosotros costear, por lo menos con los ingresos que hoy en día tenemos. Por eso es que hay que buscar una reforma fiscal nueva que permita mayores ingresos al gobierno. No es posible que entre el pago de la deuda, o sea, el servicio de la deuda y el pago de los gastos corrientes del gobierno se vaya el 92% del presupuesto y solo quede un 8% para inversión. El gobierno no puede seguir así. Ni ningún gobierno. Ningún gobierno lo aguanta. O sea, hay que hacer una nueva reforma que nos diga, bueno, mire, esta es la ruta, es una especie de pacto social rubicado por un pacto político que indique, no importa el partido que llegue al poder, esta es la ruta que vamos a seguir en los próximos 20 años y no podemos desviarnos de ella. Muchos me dirán que aquí se hizo una estrategia nacional de desarrollo en el año 2012. No es igual. Es un pacto donde el ciudadano presidente de la República, que tiene una oportunidad de oro, porque él ha decidido no aspirar, por consecuencia, no tiene costo político que pagar. Y sería su principal legado decir, no, vamos a sentarnos y vamos a llamar a los expresidentes y a los presidentes de los partidos y vamos a discutir entre nosotros. Un pacto entre nosotros. No entre representantes, porque a veces en el CES se dice una cosa y en el Congreso se hace otra y cuando llega a ser... No. Es aquí su palabra. Vamos a negociar entre todos el futuro de la República en los próximos 20 años. Eso es lo que hay que hacer. Don Joaquín, quizás muchos dominicanos no saben que Joaquín Balaguer fue el único presidente que realmente implementó una reforma fiscal. Sí, claro. Entre los 91 y 92, consensuada. Exactamente. Consensuada, la implementó. Pero no solamente la implementó, sino hay que ver la sabiduría y la visión de este hombre tan extraordinario. Que la implementó por decreto primero. ¿Para qué? Para darla a conocer. Y después la envió al Congreso. Porque él tenía el temor de que si le enviaba al Congreso sin que el país conociera cuál era la reforma, se la cambiaran en el Congreso los intereses. Brillante. Entonces, lo hizo por decreto primero. Brillante. Y después que el país sabía, esta es la reforma, vamos ahora al Congreso que no lo pueden cambiar, porque ya el país sabe cuál es la reforma. Y una reforma, señores, consensuada, que sabemos... El Código Tributario, todo lo que vino después de eso, nos llevó al día de hoy. Entonces, hoy tenemos, con los aportes que hicieron los partidos, yo no estoy negando los aportes que hicieron los partidos posteriormente, pero ya hoy necesitamos
otro, el país es otro. El código, por ejemplo, de trabajo no puede ser el mismo del 92, porque hay otras cosas que hay que tipificar en el día de hoy. Se ha crecido, hay otras, la inteligencia artificial, otras áreas que requieren, ¿verdad? Entonces, nos hace falta ahora sentarnos. Y es el presidente que tiene que sentarse con los líderes y dar el ejemplo. Porque para eso es que son los líderes. El liderato político no es para usted decir que yo presido un partido. Es porque usted tiene que tener en su mente el interés colectivo y saber que usted tiene la enorme responsabilidad de una parte de la población que confía en usted, en que las decisiones que usted tome va a ser las decisiones más pertinentes y más convenientes para ellos. Entonces, eso es lo que se llama ser un líder político. Demuéstrenlo en la mesa. Lo que pasa es que ahora mismo, don Joaquín, la mayoría de los líderes políticos, y sobre todo los que están subiendo ahora jóvenes, lo que buscan es su beneficio, y no debe ser así. No es el beneficio del país. Es del país. Hay que pensar en el país. Hay que pensar en los que vienen mañana, en los que menos tienen, en los que... Mire, ahora mismo hay un problema en el país que no le estamos dando la importancia que requiere. Yo digo que hay una crisis de salud mental. Pero claro, y que no se le está dando seguimiento no a se le está dando seguimiento porque para nada. Todos esos feminicidios, todos esos filicidios, todas esas suicidios, la actitud violenta de la gente, en el fondo tiene algún tipo de trastorno mental. Todo, inclusive, como usted dice, la reacción a la gente en la calle, a cosas a veces que agresiva. Sin importancia, que deben llevarte a tomar una actitud agresiva, violenta, indica que definitivamente hay problemas mentales y lamentablemente en nuestro país no se le está dando importancia a la salud mental. Y hay que ayudar a eso. Sí, el tema, por ejemplo, de lo que es la reforma al sector salud, es decir, es necesario, no estamos hablando de los hospitales, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. No, yo me refiero a los seguros, al seguro de salud, no solo el estatal, a los fondos de pensiones. A los fondos de pensiones. Que están limitados, no pueden invertir fuera. Chile tiene cerca del 60% de su fondo de salud invertido fuera, ganando beneficios para el trabajador. Aquí no se puede. Aquí es quien puede tocar esos fondos es el gobierno. Como préstamo, de alguna manera, que el gobierno también lo paga y lo devuelve. O sea, no se puede invertir. Hay que hacer una reforma del sistema de salud también, que es importante, pero para eso tienen que sentarse los líderes del país. No solamente los que están en el gobierno. Claro. Porque fíjese una cosa, cuando usted habla del sistema de salud, aquí no hay un hospital del gobierno para los enfermos mentales. No hay. No debe haber una unidad de salud mental en los principales hospitales del Estado. Hay. Y otra cosa es también que aquí hay que regular las normativas de los seguros privados. ¿En qué sentido se lo voy a decir? No sé si usted sabe, pero aquí muy pocos seguros privados cubren consultas psiquiátricas, consultas psicológicas y me voy más allá. No te cubren los medicamentos psiquiátricos. No, para nada. Y las que cubren un 50%. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que esto suceda? Porque es una enfermedad como cualquier otra. Claro. Y déjeme decirle, las enfermedades psiquiátricas te pueden matar incluso como un cáncer igual. Y no necesariamente porque te suicides, ni porque llegas a un punto de que cometas un acto de violencia que alguien pueda, defendiéndose, quitarte la vida. Me refiero a que hay depresiones que llevan a la persona a la muerte. Caen en una cama y no se vuelven a parar. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible, don Joaquín, que la legislación dominicana, que en nuestro sistema de salud no se regule las compañías de seguro, obligándolas a que tienen que obligatoriamente cubrir las enfermedades psiquiátricas como cualquier otra enfermedad? Porque es una enfermedad, don Joaquín. Ese es un tema pendiente. Y no solamente eso, no hay una enfermedad, obviamente luego de las enfermedades ya
de alto costo, como es el cáncer, etcétera, que sea más costosa en medicamentos hablando que las enfermedades psiquiátricas. Los medicamentos antidepresivos son, entonces usted se pregunta, ¿cómo la gente de escasos recursos pueden acceder a esos medicamentos, don Joaquín? No, y hay una arista que yo le quiero agregar. Este es un país donde casi todo el mundo tiene un arma. Y usted se imagina el peligro de una gente con un problema mental y un arma al cinto. Lo que eso significa. Ya no es solo un peligro por él, por su salud mental. Doble peligro. Es doble peligro a la ciudadanía. Porque ese hombre entra y... No, y nadie quiere, obviamente nadie quiere, aportando a lo que usted acaba de decir, que una persona coja un familiar, coja un arma que tenga y se mate. No, ya eso cae en lo del suicidio. Pero lo que usted se refiere es peor todavía. Es un peligro porque no puede matar 1, 2, 3, 4 personas. En el caso de los celos de los hombres, señores, es una enfermedad. Los celos es parte de un trastorno mental también, que he tratado a tiempo. En el caso lamentable recién que pasó del familiar del nieto de Socorro Castellanos, no hay un centro no había un centro. Y yo me pongo en el lugar de ambas partes, me pongo en el lugar del familiar, de las familias de la persona que falleció. Pero también uno se tiene que poner en el lugar de los padres de ese muchacho, porque yo no me quiero ver nunca, don Joaquín, en esa situación. Para nada. Entonces, yo creo que es algo que el gobierno y los que vengan posterior deben ponerse en eso. Y los políticos. Señores, los políticos tenemos que comprender que nosotros somos un simple instrumento. Facilitadores, don Joaquín. Un simple instrumento al servicio del pueblo y de la gente que nos sigue. Nosotros tenemos que tener vocación de servicio, no es otra cosa. Si usted no tiene vocación de servicio, no entre a la política. No entra a la política, definitivamente. Vaya a otra cosa. Usted quiere hacer dinero, vaya a hacer dinero. Hay muchas formas de hacer dinero. Vaya a un negocio, emprenda, haga algo. Pero a la política deben entrar gente con vocación de servicio. De servicio, no de servirse, de servicio. Es que se equivocan, don Joaquín. No es servirte tú, es servir al pueblo. Y si tú has llegado ya, si esa persona ha llegado a ser un líder, es porque tiene ciertas cualidades. Y mayor responsabilidad tiene. Mayor responsabilidad. Pero no se entiende eso. Y hay que entenderlo así. Esa es la política. Así, eso fue lo que yo aprendí, eso fue lo que me enseñaron, eso es lo que yo veo y trato cada día de hacer de mi vida un ejercicio de humildad. Yo soy un hombre sencillo, no soy una persona sin pretensiones. Le dije a usted que yo ni siquiera sé qué hago yo aquí siendo entrevistado, que no sea por los lazos familiares. Porque usted no lo ve, pero nosotros de fuera sí lo vemos a usted. Yo sencillamente soy un dominicano más, que lo que quiero es ver a mi país cada día mejor, como me enseñaron. Es importante decir y aclarar que si hay alguien que tiene el derecho de hablar y que se le puede decir lo que está diciendo es de la época de los 6 periodos de Joaquín Balaguer, es don Joaquín Ricardo, porque uno oye tantas cosas, don Joaquín, uno oye tantas cosas. Lo que pasa, y es bueno, don Joaquín, yo le iba a hacer una pregunta con respecto a esa educación política. No tenemos una escuela de lo que estamos hablando. La real enseñanza de la política, don Joaquín, que es el servir a tu pueblo, servir a tu gente. ¿No hay una escuela política aquí? Hace 20 años. Creo que la única que permanece hoy en día es el Instituto José Francisco Peña Gómez, que siempre el PRD y el Partido Reformista tuvieron escuela de formación. En el PRD lo dirigió casi toda la vida doña Ibelice Prade Pérez, que para descanse después. Entonces ya cuando ella estaba ya también más enfermita o antes de su lamentable fallecimiento, creo que el presidente Hipólito Mejía decidió entonces hacer el Instituto José Francisco Peña Gómez, donde realizan diplomados. Pero los demás partidos, creo que el PLD, oí que recientemente había abierto algo,
El Reformista, yo estoy desconectado de esa área y no sé si Sí, pero esas si lo escuelas que mantienen. existen todavía, realmente, sobre todo, por ejemplo, la del Que ahí PRD, la ahí TLD. se educaba la militancia. Sí, Mire, pero eso es, lo que educaban era, yo me refiero a lo que usted está hablando, de lo que es la política y qué debe tener un líder político, que es beneficiar servir a su pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo esas escuelas políticas más que nada como enseñando la ideología de ese partido, de los partidos. tal vez debe ser, yo creo que a los estudiantes hay que enseñarles, mire, hay muchas cosas que restaurar. Se habló de que ya se restauró la moral y cívica, ojalá. La Constitución hay que enseñarla en las escuelas para que la gente sepa cuáles son sus derechos y sus deberes. Y también hay que dar una clasecita sobre lo que es la política, aunque sea breve, aunque sea un semestre. Un semestre es una materia. Claro. Para ir enseñando qué es la política, claro, y abrirle en qué un poquito. consiste eso, en qué significa usted llegar a una posición de y a gobierno. esos muchachos que desde el colegio tienen esa pretensión política, ir enseñándole que no es que vas a ser un político y vas a llegar y vas a hacerte millonario, enseñarle para que si todavía quieren seguir en ese mismo rumbo, que lo sigan. Claro. Que lo sigan, pero es que lamentablemente, mire, don Joaquín, si hay cosas que yo recuerdo de la época de Balaguer, que yo añoro, el control que había con los medios de comunicación. Ah, sí. Doña Zaida. Su referente. O sea, usted se acuerda, don Joaquín, cuando una persona decía una palabra descompuesta. No estamos hablando de difamación, de injuria, estábamos hablando una palabra descompuesta. Lo que nosotros cuando jovencitos nos decían una mala palabra. Inmediatamente ya se tomaba cartas en el asunto. ¿Qué ha pasado, don Joaquín? Bueno, mire, hay varias cosas. Entre otras, el mundo ha cambiado. El mundo ya hoy no es el mundo que nosotros conocimos. Estamos en el pórtico de hay mucha incertidumbre, pero hay una nueva era, un nuevo mundo desde el punto de vista, un nuevo orden desde el punto de vista económico, comercial y político que está surgiendo en el mundo. Han surgido otros mecanismos, digamos, tecnológicos que han permitido, las redes sociales, como la internet, las redes sociales, que permite que todo el mundo hoy en día pueda constituirse en una especie de transmisor de ideas. Tiene sus ventajas, pero tiene grandes desventajas, porque la falta de formación de muchas personas opinando sobre hechos que desconocen, con una población que cada día, producto de la frustración que ha sentido con la clase política, cree menos en la clase política, cree menos en los gobiernos y da como por santa palabra lo que escucha por los medios digitales. Eso lo que trae es una desinformación extraordinaria. Yo quiero que usted sepa. Mire cómo ha ido evolucionando, para que usted vea la idea. Hace mucho tiempo, no mucho tiempo, 30 años, uno buscaba los medios de comunicación escritos para ver aquellos artículos edificantes de opinión. Esos editoriales. Los editoriales y los artículos edificantes de opinión. Para usted hacer un artículo más o menos edificante, tiene que hacer lo que sea lo que se llama 2 cuartillas, 7, 8, 9 párrafos o 3 páginas, que eran 9, 10 cuartillas. Hoy en día, si usted quiere que un periódico le publique algo, no puede tener más de 250 palabras. Y el tiempo de lectura, si usted quiere que alguien lo lea, no puede tener más de 3 minutos. Porque la gente no lo lee. Y el video que usted envía por las redes sociales de su programa, déjelo en 2 minutos y medio. Nadie pone su atención en algo más de 2 minutos y medio. Es tanto así, don Joaquín, de que para que un reel se vea, y esto es verídico, para que un reel se vea, se ha estado utilizando yo diría la maniobra de ponerle un título provocativo que te haga querer ver hasta el final ese reel, ese short,
para ver eso que te... O sea, hemos y a llegado... veces el lead, como le llaman los del periódico, ajá. o sea, lo que usted pone, el título que usted pone, no tiene nada que ver con lo que dice Pero el es reel, la única manera de que llegue la de que gente. llegue la gente a ese reel. Pero vuelvo y le digo, con el tema de que yo añoro una doña Zaida, con ese tema yo me pregunto, yo sé que el mundo ha cambiado, yo sé que estamos ahora mismo expuestos a esto, a las redes sociales, que es tanto positivo como dañino. ¿Por qué? Porque a esto tiene acceso todo el mundo. Hay que buscar algún tipo de control. Estoy de acuerdo Mire, con usted. tiene acceso todo el mundo. Y yo no estoy diciendo que no tengan acceso gente que no tiene preparación. Pero la falta de conocimiento y manejar esto, don Joaquín, es peligroso. Usted sabe, fíjese, eso también va con la persona. Cada día que yo me siento en uno de esos sillones a hablar de algo, yo lo pienso mucho y pienso bien lo que tengo que decir. Y de la manera, Y de la manera en que lo voy a decir, porque yo estoy consciente de mi responsabilidad. Si yo digo algo equivocado, si yo digo algo que no es correcto, si yo digo algo que está fuera de la verdad, ¿a quién le haces daño? Yo no estoy cumpliendo con mi papel. Mi papel no es ser imparcial. Nadie es imparcial. Todo el mundo tiene su parcialidad. Lo que uno tiene que tener es la capacidad suficiente para quitarse el sombrero de la parcialidad. Exactamente. Y ponerse el de la objetividad. Usted tiene que ser objetivo. Sobre todo teniendo en cuenta el daño que puedes causar a un tercero. Mire, yo digo algo y yo sé que es muy duro lo que yo voy a decir y me responsabilizo de decirlo. La comunicación se ha monetizado mucho y yo entiendo que por eso es que vienen los problemas. Yo he visto últimamente periodistas, comunicadores famosos de República Dominicana atreverse a decir delante de una cámara una mentira tan grande, manejar una mentira tan grande, no sé si por dinero, no sé si por beneficiar a otra gente, sin tomar en cuenta, yo soy muy cuidadosa, don Joaquín, yo le tengo temor a hacerle daño a alguien. Es lo que le digo, va en la persona. Hay unos versos, no tiene nada que ver con lo que estamos tal vez en el área de comunicación, digo por medio digital, pero sí yo recuerdo, a ver si lo recuerdo, que es de Adelardo López de Ayala, que decía: pluma cuando considero los bienes y mercedes que en el mundo entero causar tú puedes, que un rasgo tuyo sereno o liviano manchar puede el alma pura, me estremezco de pavura al alargarte la mano. O sea, aquel hombre pensaba el peso que tenía lo que usted iba a escribir con esa pluma. Así pienso yo cada mañana: Dios mío, ilumíname y que mis palabras sirvan de orientación. Yo me cuido mucho, don Joaquín, y yo sé que yo soy relativamente nueva en esto y que yo no tengo la experiencia que pueden tener otros, pero sí me acuerdo mucho y trato de ponerme en los zapatos de mi papá, que fue durante 59 años, manejó un medio de comunicación. Y yo me acuerdo que mi mamá siempre decía, porque siempre trabajó mano a mano con mi papá, decía: en este programa no va nadie a manchar el nombre de nadie, aun cuando lo que vaya a decir sea verdad, porque cada persona maneja su propia verdad. Ahora, tú prestarte a hacerle daño a una persona, y no solamente esa persona, don Joaquín, es que cuando tú hablas, ya sea verdad o mentira en los medios, tú estás arrastrando a hijos, a familias, a padres. Eso que usted dice, por ejemplo, a veces la gente me dice: ¿por qué tú no escribes? Digo yo: porque no puedo. Porque yo no tengo por qué narrar situaciones donde hijos y nietos que no tienen ninguna responsabilidad puedan surgir. Mire, con respecto a usted el y que a escribir, sabe, yo siempre he dicho, el que sabe no escribe. El que suele escribir es el que no sabe. Mire, don Joaquín, ayer precisamente le comentaba a alguien que lo tenía usted en una entrevista aquí en el programa, y me decía que lo había oído, creo que hace 1 o 2 años, me dijo: maravilloso, magistral, en una entrevista que usted fue, que habló todo de esos 12 años de Joaquín Balaguer.
y me decía, pero es que él debe escribir un libro. Y yo le contesté eso mismo. Digo, yo que don Joaquín es un hombre cuidadoso. Cuando tú escribes un libro de lo que tú has vivido, necesariamente tienes que incluir en esa narrativa personas que estaban en esa época, pero que hoy no están, pero están sus hijos, están sus nietos. ¿Por qué embarrar el nombre de una persona? ¿Por qué? No Aunque sea con cosas positivas, tú no sabes cómo. No hay necesidad. No hay necesidad. Y yo creo... yo tengo otra frase que yo utilizo y que lo he puesto como norma en mi vida. Yo no suelo hablar ni de los muertos ni de los caídos. O lo podríamos poner al revés. Ni de los caídos ni de los muertos. A menos que no sea para levantar a los primeros y enaltecer a los segundos. Exactamente. No y a los caídos, lo único que podemos es tratar de levantarlos. Y a los muertos, enaltecerlos. Enaltecerlos. Y eso, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y yo sí creo que independientemente de que obviamente usted no escriba, pero hay muchos aportes que usted puede hacer todavía, sobre todo para esa, uno nunca para de aprender, ni tampoco uno nunca para, don Joaquín, de conocer más la historia o cambiar tu percepción. Me confieso que cuando yo voy a traer al programa, para mí personas importantes que yo sé que han tenido una participación en la historia de la República Dominicana importante, yo trato de edificarme y buscar. Y ayer, buscando y tratando de aprender un poquito más sobre los periodos, los 6 periodos, 6 fueron de Joaquín Balaguer en la historia dominicana, aprendí más cosas y cambié también otros puntos de vista que tenía. Por ejemplo, yo siempre oí, y no necesariamente de donde crecí políticamente hablando, que fue en mi casa con mi padre, yo siempre oía que Joaquín Balaguer tuvo que ver en el derrocamiento de Juan Bosch. No, nada que ver. Todo lo contrario. Pero la gente lo piensa, mucha gente lo piensa. Todo lo contrario, pero Balaguer ni siquiera estaba en el país. No estaba en el exilio. Y fue un tema de incomprensión de don Juan, de sus funciones, porque hay cosas que son inexplicables. Mientras uno más lee, hay cosas que uno menos se puede explicar. Lo que él quería era quitar a una persona y decían, sí, se puede hacer, pero hay que hacerlo por esta vía porque esa es la forma en que la ley establece. Y él entendió con su criterio que si él no podía quitarlo como presidente de la República, entonces que no merecía ser presidente de la República. Independientemente de que había también sus enfrentamientos, eso es innegable. Pero fue una gran persona. Yo digo que hay 3 personas que lograron una enorme incidencia en la segunda mitad del siglo pasado. El presidente Joaquín Balaguer, el presidente Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez. Definitivamente. Don Joaquín, mire, yo le quiero agradecer este honor que usted ha hecho de estar aquí conmigo y reiterarle al televidente que me honro de que sea parte de mi familia, porque lo es. Es el papá de mi sobrina y es el abuelo de mi Nuni Bello. Ahora bien, yo quiero cerrar esto con un cariñito para usted, que se lo tenemos ahí, que se lo van a poner ahora, porque yo creo que es importante que uno como ser humano sepa los que nosotros hemos criado, nuestros hijos, lo que piensan de nosotros y lo que... Yo sí le antes de que usted lo ponga, yo sí voy a publicar en un tiempecito prudente algunas cosas. Yo pienso publicar mis discursos en Cancillería, porque creo que son importantes. Hay unos artículos sueltos que yo pienso publicar de gente a quien yo le escribí, figuras notables del país que murieron, que fueron gente importante, pero que aquí, como decía Federico Enrique Carvajal, o América Infeliz, que solo te acuerdas de tus grandes hombres cuando son tus grandes muertos. Y un volumen bastante grueso que más o menos yo, a falta de nombre por ahora, yo le he puesto en su defensa, que son artículos que yo he escrito durante los últimos 30 años en favor y en defensa de Joaquín Balaguer y las acusaciones que le han hecho sobre temas de elecciones y otras cosas más.
que yo creo que eso sí es importante para que la gente pueda escuchar otra campana. A eso yo me pueda refería. comparar. Y sobre todo campana. yo creo que independientemente de que sí es necesario eso, al pasar los años y los gobiernos que han pasado, el nombre de Joaquín Balaguer en lo que se le había catalogado de mal gobierno, se ha reivindicado mucho. Cunito Cabral en uno de sus versos dice que hay muertos que mientras más su ataúd baja, más suben. Más suben, así mismo. Philip, si le podemos poner a don Joaquín, querido, los mensajes que le tienen. ¿Mensaje? ¿Qué habrá hecho usted? Hola papi, este es un mensaje muy especial, hecho con mucho amor desde el corazón. Como siempre nos enseñaste a hacer las cosas. Para mí es un privilegio ser y llamarme tu hija. Más que orgullosa de serlo, de haber tenido la oportunidad de vivir en el ejemplo de un hombre que dedicó su vida a servir a su país. A de una manera u otra siempre aportar su granito de arena, a predicar con y desde el ejemplo, a siempre anteponer los valores y los principios. Te amo, papi. Eres un ejemplo para mí y para muchas personas. Gracias, Elisa, por este hermoso gesto. Esa es nuestra Hola, querida Elisa. Emma. Hola, papi. Nuestra querida Emma. La mamá Agradecido de Dios de tenerte como padre, Ahí tenemos como amigo y como confidente. a Enrique. Enrique está Hola, ahora Elisa. mismo en Hola, papi. Florida, en Miami. Y ahí Enrique quiso mandarle Son mis dos hijos. sus dos hijos, Enrique y Emma. Bueno, Hola, Elisa. Hola, papi. está Rafael por un lado y está también Isabel por otro, pero mis dos hijos. Exactamente. Adelante con el mensaje de Enrique. Hola, Elisa. Hola, papi. Agradecido de Dios de tenerte como padre, como amigo y como confidente. De ti he aprendido tantas cosas, pero las que más me han marcado son la honestidad, la solidaridad y ser agradecido. Orgulloso de todo tu camino recorrido en la política, siempre pensando en los demás y dejando de lado los intereses personales. Te quiero y lo mejor está por venir. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y no ha terminado. Un beso, bendiciones. Amén. Eso que dijo, estoy totalmente de acuerdo, don Joaquín. Lo mejor está por venir. Y yo creo, y no lo digo porque usted está ahí sentado, usted tiene mucho que dar a este país todavía. Y realmente necesitamos personas como usted. No solamente por la experiencia y lo vivido, y vivido porque tenemos que decirlo, durante un gobierno del doctor Joaquín Balaguer, que sí funcionaron muchas cosas que hoy no están funcionando. Y, ojo, yo no estoy diciendo que no funcionan por este gobierno, no funcionaron con el anterior ni con el anterior. Y yo creo que es falta de iniciativa y falta de, como usted dijo, de ese pacto que necesitamos. Nosotros necesitamos, no es un pacto con la sociedad realmente, es un pacto con los líderes, nuestros líderes. Porque nuestros líderes no solamente están en un PRM, en un PLD, están en todos los partidos. Vamos a jalar eso, vamos a jalarlo, vamos a aprovecharlo. Los líderes empresariales, los líderes sindicales. Empresariales. Y como dijo don Joaquín, al presidente Luis Abinader es el mejor momento para convocar este pacto, porque ya él cierra con broche de oro su paso por la presidencia de la República. Yo le agradezco infinitamente su gentileza. Los mensajes de mis hijos me conmueven porque nadie sabe el costo familiar que tiene dedicarse a la política. Así mismo es, un sacrificio sea, muy mis grande. hijos fueron levantados por su madre, porque yo estaba en San Juan o en Pepillo Salcedo, bien, don Joaquín. o en todas partes. Lo hizo muy bien. Haciendo lo que yo entendía que tenía que hacer con alguien a que yo adoraba y sentía que era más que un padre, era un compromiso de otra naturaleza. Una identificación plena con su proyecto de nación, con él, y una actitud de agradecimiento por todo lo que él había hecho por el país y por mi familia. Y escuchar a mis hijos decir eso para mí es, sabiendo yo el costo tan extraordinario que fue para ellos. Yo no pude ver un juego de pelota, mi hijo.
yo no pude asistir a las cosas más elementales de mis hijos, porque yo estaba en otra cosa. Pero le digo algo, don trabajando Joaquín, por el país, yo creía, pero sabiendo yo el enorme sacrificio de mis hijos. pero le voy a decir algo y lo digo con calidad para decirlo, porque estoy muy cerca de uno de ellos, que es Emma. Lo hicieron bien. Tienen tremendos hijos. Emma es una tremenda mujer y lo que más a mí me hace admirar a Emma personalmente es la clase de madre que es. Una excelente madre. Y fue madre muy joven y siempre ha sido una excelente madre. Así que yo tengo que felicitarle a usted y a su madre, obviamente, por los 2 hijos que tienen. Lo hizo bien y por eso yo espero que eso también influya en que usted nos devuelva su participación en algún momento en la política, porque usted tiene mucho que dar y tiene mucho que darnos. A ustedes, señores, gracias por ver este programa muy especial, muy emotivo para mí. Gracias y nos vemos en una próxima entrega. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, ay que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Vida que ha venido para llenarme de color el alma. Hoy navego en tus lunares, en tu labio carmesí. Cómo se cuece el calor. En cada dominicano hay un maestro chocolatero. MUNE, Maestros Chocolateros Dominicanos desde 1934. En República Dominicana se aplaude cuando un avión aterriza, pero hoy aplaudimos el despegue, porque hemos sido reconocidos como la mejor nueva aerolínea del mundo. Gracias a todos los que vuelan con nosotros, somos la aerolínea nueva más innovadora y de mayor impacto de 2023. Sigamos volando, más arriba, mucho más. Arayet, mejor nueva aerolínea del mundo, 2023. En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Desde 1990 brindando la mejor energía a la República Dominicana, 2 plantas generadoras, a base de gas natural y fuel oil, con los más altos estándares medioambientales, preventivos y de calidad.
En Seabird somos deporte, somos cultura, somos responsabilidad social, somos Seabird, energía limpia.